Ya estamos en el café de Diario 55 en este inicio de semana. No podemos decir que es un invitado porque es parte de esta casa. Ya se había convidado la semana pasada antes de los acontecimientos ocurridos en el día de ayer en la madrugada. Y con él tenemos que aprovechar como abogado, como experto en política, en derecho laboral y todos esos temas que podamos nosotros aprovecharlo con su presencia en esta mañana, pues vamos a ver cómo nos manejamos en estos 45, 50 minutos que tenemos para dialogar con él. Julián Cerulle está con nosotros en este café de Diario 55. Buenos días, Julián. Buenos días a ustedes. Placer tenerlo aquí. Siempre es un honor recibirlo. Gracias. Ya yo le tengo la respuesta a lo que ustedes quieren. Ajá. Pues suéltela. Adelante. Suéltela. Vamos a hablar de lo que pasó ayer. Que yo soy abogado Usted es abogado. y no puedo emitir un juicio de valor sobre nadie hasta tanto no hay una sentencia definitiva. Pero el Y el procedimiento, proceso, lo el procesal, accionar sí. de la Procuraduría, eso usted puede hablar de eso. Eso creo que fue lo que siempre en el fondo ha primado. Que un pueblo le sonría, que un pueblo se alegre, que un pueblo caiga en la automasturbación. Porque si son personas que tuvieron las posibilidades sabiendo que su expediente está allí y no se han ido, ¿por qué hay que coger la noche? ¿Por qué hay que afectar el sentimiento de niños, de una mujer, de familiares? Las noches yo no sé por qué, si tienen encanto y son bellas, porque los grandes placeres por tradición surgen en la noche, no sé por qué también. Pero la noche son como muchas veces sombrías. Por ejemplo, anoche me llama mi hijo mayor, papá, que quiero que vaya a casa, que te quede un momento con los niños, porque habían sufrido la mamá la chocaron, iba con los niños, las mandaron de noche. Las noticias fatídicas surgen de noche. Solo es lo que sale al público, porque las noches de placeres, esos encantos de cuerpo, pero se quedan entre dos personas. Fíjate tú la disyuntiva. Son personas que estaban siendo investigadas, se sabía. Entonces, ¿por qué esperar la noche? ¿Por qué no esperar que llegara el lunes, tempranito? Ahora, usted es corrupto y la justicia lo determina mañana. Usted debe pagar su culpa. No solo pagar una culpa de ser condenado, sino debe ser como lo hace el presidente de México, todos los días. Son unos ladrones. Son unos ladrones. Les robaron al pueblo. Y dice, y lo digo y lo repito para que la nueva generación no lo olvide. Tú dirás, pero eso no. Tomó la decisión. Pero lo empezó desde el primer día. Tengo entendido que en febrero del año que viene hay elecciones de carácter municipal. 18 de febrero. Ya queda menos de un año. El golpeo psicológico a un pueblo influye. Tú dices tanto una cosa. ¿Por qué esperar hasta ahora? ¿Por qué de lo que han sometido no hay ninguno todavía que haya sido condenado? Me estoy refiriendo a la alta cúpula, a los altos nombres, a las altas figuras. Mira, yo considero que todo el que le haya robado al pueblo no merece el más mínimo respeto. Pero cuando tú acusas, tienes que hacerlo con mucho soporte. Cuando tú vas a jugar ya con el honor de alguien, te merezca o no te merezca respeto, tú tienes a nivel judicial que dar mucho soporte. A menos que tú tomes la actitud del presidente de México. No tengo que ver con justicia ni con nada para decir, no, son ladrones, se rellevaron el patrimonio del pueblo, hundieron el pueblo.
lo llevaron a la hambruna. Pero para eso hay que tener concepto de ideal, de sueños ideológicos. Pero hay cosas que hay que concatenar. Y uno de los dos dio a entender algo. De una forma con mucho respeto, muy superficial, pero dieron. En primer lugar, el gobierno que hizo relaciones con China continental fue el gobierno presidido por Danilo. Quien mantuvo las relaciones y contacto directo en la pandemia, en la candidatura, con China, es uno de los tres que están tomando preso. Segundo lugar, hay un partido que dice que hace una actividad con mujeres por los precios. Hay periódicos que dicen miles y miles. Yo no lo observé que eran miles y miles, fue gente, pero ya los periódicos. Y al mismo tiempo surgen los golpes contra, no es contra ellos, es contra un partido. Si mañana esas personas son condenadas y se prueba, lo primero que tiene que hacer ese partido es pedirle perdón al pueblo. ¿Me explico? Pero fíjate cómo se concatenan ellos. Vienen con una... Yo lo estoy viendo desde fuera, porque no soy militante de ningún partido ahora mismo. Vienen de una forma escalonada, golpeando, sustrayendo personas que se van porque el partido cambió de rumbo, cambió de idea, cambió del bochismo. Pero lo vienen a decir después que pasaron 20 años con la mina en sus manos, con la pequeña mina en sus manos. Después que se aprovecharon de la militancia y del aval para el voto, para ser senador, ser diputado. Después que tú tienes más de 10 años siendo director de una institución. Pero observa que todos los que se han ido ha sido por un interés individual, particular. Aquí me enteré yo en Santiago que alguien aspiraba a vicepresidente de la dirección provincial. Pero no salió, salió otra. Eso fue suficiente para irse. Si yo no salgo a esto, yo me voy. Si no me dan esto, yo me voy. Pero eso no se ve hacia afuera. Porque ese partido se ha tragado la lengua y se ha puesto los brazos hacia atrás. Parece ser que le ha cogido miedo al pueblo, a las masas. A las masas se busca, se vive, se convive. ¿Tendrá eso que ver con el abandono a la formación que el Partido de la Liberación Dominicana históricamente sometía a sus militantes? El abandono de ese proceso tendrá que ver con eso de que ahora algunos, cuando están fuera del poder, se van, o que si no tienen lo que ellos entienden que se merecen, se van. ¿O un asunto más sociológico? Yo te diría que se cualquierizó en muchos aspectos. ¿Sabes cuántos años me mantuvieron a mí como circulista de estudio? 4. ¿La carrera prácticamente? Yo pensaba que eso era alguien de arriba que me veía tal vez con recelo. Me equivoqué, no. Fue Juan Bosch. Porque quería limpiarme de los vicios burgueses. Yo siendo defensor y obrero, buscado con los trabajadores. Pero él consideraba que... Parece que se logró. Totalmente. Sí. Mira, el partido nació para educar, para formar, para concientizar. El partido nació para vivir en el corazón del pueblo. Muchos de ellos se sorprenden con el accionar de mi hijo mayor, que es miembro del Comité Central. Pero eso es lo que mi hijo contesta. Pero es que yo hice mi primer círculo de estudio, yo hice mucho, pero el primero lo hice a los 4 años. Cuando yo iba con mi papá, que queda camino a la Noriega,
antes de llegar a Noriega, un cruce que hay ahí, donde un compañero que, señor mayor, se llamaba Sommer. Mi hijo se iba conmigo, a esa edad yo me lo llevaba. Entonces comprendió lo que es vivir en el corazón de las masas. No tiene miedo de ir a hablar con la gente, de buscar la gente, de ir al barrio solo, porque eso lo vivió, eso lo aprendió. A mí no me daba miedo cuando yo milité, y Fran debe recordar que es mayor que tú. Yo vivía haciendo grandes caminatas. Cuando nosotros perdimos Camejo llegó a mi oficina en la tardecita, que Danilo me mandaba un mensaje, que saliera con uno de esos ímpetus que a mí me daban, pero que saliera y buscara una respuesta. Entonces yo le dije, pues ven el viernes a las 5 de la tarde y nos vamos a Cienfuegos. ¿A qué tú crees que nosotros fuimos a Cienfuegos? Yo le decía, eres Camejo, yo soy Julián Cerulle. Vinimos a darte la gracia, votara o no votara por nosotros. Oye eso. Somos del PLD. Él recuerda, Camejo, que salimos de un billar que había muchos jóvenes. Y él escuchó cuando uno dijo, oye, esa gente sí son educadas. Mira, dando la gracia hasta si no se votó por ellos. Entonces Camejo se emocionó. Empezó a ver que ellos tenían resultados. Llegó en el 96 la candidatura de Leonel. No, esto fue en el 94, que quedamos en un tercer lugar muy bajo. Entonces en el 96 hay elecciones, entonces sacamos a Leonel, volvemos a lo mismo. Eres Camejo, yo soy Julián Cerulle. Y en un volante, es el Leonel. Pero gente por gente, casa por casa. Porque si usted no vive en el corazón del pueblo, si usted no habla con su pueblo, si usted no se entremezcla con su pueblo, usted no puede aspirar que usted van a dar salto. Y ellos lo hicieron hace 2 semanas. En muchos sitios. Y se sintieron contentos. Pero eso es lo que tienen que seguir. No le estoy dando orientaciones ni nada. Pero otro día, por curiosidad, mi hijo me dice, papá, en la casa central del partido hay una conferencia que va a dar un obispo. Yo no sé si te enteraste de eso. Entonces, pero la prensa no le dio cobertura. No la sacó, Para nada la sacó. Yo por curiosidad, un obispo, hablarme de la fuerza moral, de la política, algo así. Voy con mi hijo, aquello estaba lleno, 1000 y pico de personas. Cuando vi al obispo, sí, me di cuenta que lo conocía, es de Bonao. Pero él fue compañero de estudio de Lidio, y Lidio es quien lo invita. Pero aquello fue una conferencia exquisita, extraordinaria. Un obispo, no tiene nada que ver con el PLD. En nada mencionó al PLD. La única persona que mencionó fue a Danilo, reconociendo para él la altura de gobierno que él considera, ¿verdad? Como persona y ciudadano. Ya ellos, observo que no sé si es el jueves o el viernes, y se me va, ellos están dando una especie de conferencia por YouTube, por internet. Ya le están hablando y hacen como una especie de mesa redonda para analizar la conferencia. Ya están buscando elementos, dispositivos del pasado para irlo involucrando. Porque ahí hay una juventud muy bonita. Tú comienzas con Juan Ariel Jiménez. No sé si saben quién es. Claro. El hijo de Felucho. Sí, terminó siendo ministro Pero de Economía. ya yo lo pienso 2 veces para no decir hijo de Felucho.
para darle su autonomía, Su personalidad. su individualidad. Para cuidarlo. Fue Ya. ministro de Economía en Y los Felucho no es últimos que sea meses. más, no, Felucho es una persona muy querida de nosotros, porque desde pequeño nos tratamos como familia. Su padre tenía una finca de arroz por la piña de Cotuí, más allá, nosotros vivíamos en la piña. Y entonces íbamos a la finca y jugábamos. Pero ese joven es extraordinario. Tiene una formación, tiene un concepto, tiene una educación, un trato, es un estudioso. Pero al igual que él hay muchos jóvenes. La conferencia vi muchos rostros jóvenes. Me agradó. Y no sabía que tenía una casa nacional tan diferente. Tiene un salón donde cabe 1.600 Hace días que usted personas. no pasaba por ahí. Vamos a brindarle café. Yo sé que es un momento muy esperado. No, ya de yo la Julián. vi. Ya no, yo digo por el café, yo no, No, digo... pero no. Ya no voy a ser hipócrita. Adiós, ya yo la detecté dándose su booking y eso. Sí. Y ella por el espejito se dio cuenta que yo le estaba viendo. Ay, papá, lo usó como retrovisor. Pero nada de eso es acoso sexual, ¿verdad? No, para nada, para nada. Ella se sonroja. Gracias, pero- Xiomara. es de la Salud. emoción. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro en estas 3 presentaciones en Suardí, Perla Roja y Gran Sierra. Café de gran origen, desde Rancho Arriba hasta la Cordillera Central, Café Santo Domingo. Profesor, en la locución que iniciaba usted, con referencia a la pregunta de este caso, el Calamar, que tiene a la República Dominicana en agencias de prensa internacional la palestra. Usted sugería una idea ahí, quizás medio solapada. ¿Estaría en la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, estaría influenciando, presionando la persecución a esos individuos que iniciaron un proceso de relación de la República Dominicana con China y que usted bien decía, al inicio de la pandemia se convirtieron en enlace con China? De los 3, yo no podría decir hacia los 3, pero hay uno que es una pieza clave, Sí. que es el que fue candidato. Yo te puedo ser sincero. En la campaña yo no lo conocía personalmente. Él y yo nos vimos así por primera vez cuando el acto de Santiago. Que alguien de forma indirecta me hizo ver que no me estoy refiriendo que el que se va a sentir contento era el candidato, sino yo fui y vi que me tenían, iban a sentarme a la masa, donde se sientan la masa, pero Antonio Peña Mirabal salía y se da cuenta y me agarra y dice, no, compañero, su silla está allá. Estaba detrás del candidato. Nos saludamos, ni con la mano, sino un gesto. Okay. Entonces, en un momento él se echa hacia atrás, pero alguien está metiendo la nariz, pero él más pega entonces la voz al oído. Y me hace un comentario. Entonces, al mismo tiempo me dice, a los 14 años te conocí. Él me conoció en Barahona y de Barahona se va en la noche sin haberlo invitado a él, tenía 14 años, a comerse un sancocho, pues yo fui a dar una conferencia que el partido me mandó. Y él se fue a San Juan de la Maguana conmigo, que tenía otra el otro día. Entonces yo a él lo asumí con mucho respeto por sus raíces. Pues yo me voy a las raíces muchas veces. Sea hijo de campesino, su padre barbero, estudia en el Politécnico Loyola, en San Cristóbal, para mí eso es lo más sagrado. Comienza a trabajar, comienza a descubrir su vida. Y hablé de él mucho.
Déjame decirte, en el Estado, si tú no tienes una conciencia política bien definida, si tú no tienes por esa definición política un temple bien concreto como persona, el Estado, tú pones tu honor y tu dignidad en riesgo cada segundo. Por ejemplo, al mes de yo estar en el seguro, no, a los 20 días de yo estar en el seguro, yo tengo que firmar como 200 cheques. Espero la noche, la tardecita, comienzo a firmar, pero comienzo a chequear. Están firmadas todas las solicitudes y autorizaciones por 7 personas, que son los que gerente de finanzas, gerente de esto, gerente de aquello. Pero entra un compañero que era activista, pero a su vez era el economista y era el gerente de nómina. Digo, qué bueno que te veo. ¿Qué le pasa, hombre? Cojo como 8 cheques del montón. Chequéame el soporte de estos 8 cheques. Entonces él me contesta. Por eso es que dicen de usted. ¿Qué dicen? Que usted es un jodón. Pero si eso está firmado por las 7 personas autorizadas. Y ahora te doy la orden como tú dices que eres activista, te doy la orden como miembro del comité central, pero por encima como director del seguro. ¿Qué quedamos? El tipo viene como a las 2 horas y viene llorando. Pare todo. Compañías falsas, cuentas sobrevaluadas. Cuando vengo a ver, el 80% todo estaba viciado. ¿Qué tengo que hacer al otro día? Convocar a las 7 personas a las 7:30 de la mañana, porque eran todavía del pasado. ¿Y qué le digo? Quiero su renuncia. Si no me dicen no me dan su renuncia, mañana salen los periódicos, espacios pagados, que ustedes son 7 ladrones. ¿O son ladrones? Me van a poner a firmar. Pero si yo vengo y lo firmo, así, yo soy cómplice, yo no puedo invocar mañana que yo firmé en base a lo que me dieron y que estaba avalado. Entonces a partir de ahí comienza una historia. Pero fíjate tú que yo lo hago de forma, no con conciencia, fue una acción graciosa, vamos a decir, y ver los resultados. Julián, cuando usted mencionaba uno de los temas a destacar, estaba la apertura, la relación con China continental, pero este gobierno fue favorecido con esas relaciones, con la vacuna y todo este tipo que le abrió el camino para que pudiese haber un acercamiento. No solo eso, si Danilo no hace esas relaciones, nadie sabe las consecuencias y los efectos del virus en nosotros. Ahora, a este gobierno también lo han estado golpeando con lo de China, por mantener las relaciones, y también hay que reconocerlo, la han profundizado. ¿Por qué viene el golpeo con el Central Romana? ¿Y por qué viene el golpeo con otros aspectos de carácter económico? Es porque el gobierno no se ha alejado de China, ha seguido manteniendo unas relaciones a escala normal. Pero vienen los golpeos. Y el mismo hecho de no querer renegociar con el Tratado de Libre Comercio, con el tema del arroz. Claro. Creo que también entonces podemos... Por ahí todo. Nada es casual, Fran. Todo es, tú vas tejiendo en la política, todo se va concatenando. Nada es aislado. Lo que ocurre es que tú tienes una de dos. Tú te entregas por entero a la independencia y a la soberanía de tu país,
o tú te mantienes entonces en unos vientos que van y vienen, y eso no da resultado. No es que tú enfrentes a Estados Unidos, tú no podemos enfrentar, eso sería una bellaquería muy costosa, porque estamos hablando de que es nuestro principal mercado, estamos hablando que tenemos millones de ciudadanos en Estados Unidos, estamos hablando que dependemos en nuestra materia prima para vender y para comprar de ellos, pero nada quita que nosotros vayamos ampliando nuestro abanico, porque tenemos que buscar tecnología, tenemos que buscar nuevas técnicas para la agricultura, tenemos que buscar nuevos elementos y dispositivos para el desarrollo de una industria nacional. Profesor, se sintieron desafiados Estados Unidos con esa apertura de la República Dominicana a China, con cerrar relaciones diplomáticas con el protegido de los Estados Unidos, Taiwán, y abrirse a China? Respóndanos después de la pausa. Tenemos que cumplir con estos compromisos conversando con este amigo profesor jurista de la República Dominicana, Julián Cerulle. Ya volvemos. Julián Cerulle está con nosotros en este café de Diario 55, ya decía Lenny, pues jurista, abogado de la República, es profesor y un hombre que se mantiene siempre en contacto con su pueblo y ha estado reanudando pues esa conexión en los últimos tiempos a través de las redes sociales. La pregunta que quedaba en la mesa, Julián, antes de irnos a publicidad, pues preguntaba Lenis que ese romper con Taiwán y abrir entonces relaciones con China continental, ¿hasta dónde pudo esto impactar, afectar una buena relación o hasta dónde nos ha llevado Estados Unidos a nosotros después de
de este accionar por parte del gobierno de Danilo Medina y el PLD? Pero no solo eso, que Danilo fue a China. Fue a China a una feria. Pudo conversar con Xi Jinping. Y Xi Jinping ir a la feria y detenerse en el pabellón de la República Dominicana, eso no es casual, todo eso es muy bien orquestado. Porque estamos hablando de Xi Jinping. Es un mensaje. Estamos hablando de una personalidad regia. Estamos hablando de una personalidad que encarna una posición que tiene el nivel divino en Asia. A los asiáticos su líder es algo divino. O sea, llega a la divinidad. No solo en Corea del Norte, sino en todos los países asiáticos un líder es algo. Entonces, la presencia de Danilo en Asia, en China, rompimiento con Taiwán, eso no es permitido por ellos, los americanos. Eso no es bien visto. También consideran que sus intereses se van afeitando y la influencia china se va expandiendo en América. Así es que ellos lo ven. Lo ven como el competidor, el enemigo comercial, no militar solo, comercial. No en la tecnología, no en la ciencia, comercial, que lo abarca todo. El comercio mueve todo. Mueve las insidias, mueve las intrigas, mueve las alianzas, mueve las bondades. Y hoy en día para ellos China tiene ya una gran raíces muy profundas en América Latina. Y se abrió la puerta para la competencia. Y ellos saben, ya aprendieron cómo competir, porque el problema es que aprendieron a competir. Aprendieron a tener un sol artificial, que ya lo encendieron por 17 minutos. No, 17 segundos. ¿Sabe lo que es un sol artificial? Ya tomaron la vanguardia. Eso no lo aceptan. Entonces, tú te pones a ver, yo podría reconocer eso en el actual presidente. El actual presidente no se ha involucrado mucho en la guerra de Rusia y Ucrania, ¿verdad que no? De una forma u otra se ha mantenido equidistante, no, ni por bien ni por mal. Creo que es así. Eso hay que reconocerlo, porque no solo es golpear ni criticar, no. Entonces, en la medida en que se profundice esas relaciones, quien sea, va a recibir acciones negativas por parte del Departamento de Estado americano. Y ellos no juegan. El trato con desdén a nivel diplomático que hemos tenido, más de 2 años sin un embajador. Sí. No, y cuando cuando te lo mandan, te mandan gente rara. Exacto. Pero digamos que... ¿No? Gente rara. Pero digamos que después de esto con China, veo como un trato con desdén. Claro. En este momento no tenemos ni siquiera encargado de negocios. No. Se fue antes de la... Pero eso no debe ser tampoco una profunda preocupación de Estado, porque es que ya el mundo no es unipolar, ya no lo es. La guerra entre Rusia y Ucrania, que no es entre Rusia y Ucrania, no, es una guerra entre Rusia... Otra guerra fría. No, militar. Porque si tú mandas tanque, si tú como Estado alemán mandas tanque a Ucrania, tú estás involucrado en la guerra. Si tú como polaco mandas aviones, tú estás involucrado en la guerra. Tú estás sacando de tu capital, tú estás sacando de tu ejército para mandar. Pero durante la Guerra Fría también se hacían eso. Pero no los polos enviaban armamento hacia pero no para pelear así. Es la OTAN.
Y la OTAN significa los países europeos, Occidente. Occidente. Mire, yo quiero hacer énfasis en esta presión, Julián, porque no hemos mencionado un tema el cual incluso puede ser una injerencia por parte de Estados Unidos contra la República Dominicana. Y son decisiones que el presidente ha tomado de no escuchar ese llamado que hace Estados Unidos, que tiene que ver con soberanía nacional, el crear un centro de refugio, entre otras cosas, para albergar a esos extranjeros que, sin lugar a dudas, son aquellos haitianos. Vimos que el gobierno llama a la fuerza política a unos encuentros para buscar una solución a la crisis, pero esta parece ser que cayó en el vacío porque renunciaron 3 de los principales partidos políticos a participar. Sin embargo, la semana pasada el expresidente Hipólito Mejía llama a Leonel, llama a Abinader, llama a Danilo para que se junten y buscar una solución a la crisis que nos afecta, sin lugar a dudas. ¿Qué entiende usted? ¿Cuál es la posición de Julián en este aspecto? Que no es necesario ese diálogo. No es necesario. Ni es necesario un encuentro, porque todos están unidos y consensuados a través de un instrumento que es la Constitución Política de la República Dominicana. Y después están las leyes de migración. Lo que hay que hacer es, en primer lugar, poner en vigencia la ley. Toda persona que no entra regularmente al país a través de los cánones legales, con toda la documentación, entonces el Estado tiene derecho, como lo hace el Estado francés. Yo lo viví en París. Estaba lleno de españoles que entraban ilegal, cuando era la Cenicienta España de Europa. Y yo veía cómo lo sacaban. Yo tenía que ir cada 3 meses a lo que se llama la policía del arrondissement, al puesto de policía. Arrondissement quiere decir del barrio. Yo tenía que ir a decir, yo sigo viviendo ahí, mi teléfono y tal, yo sigo estudiando, vean mis notas, vean mi constancia. Tenía que dar prueba. Ahora, sobre eso, yo tengo que felicitar la valentía, la gallardía de la Universidad de la UNFU, donde la UNFU presenta lo que es lo correcto. No es lo que mandan algunos tipos ahí de muro. ¿Qué hacen con un muro? ¿Cuántos túneles no van a hacer? ¿Cuántos bloques no van a ser picados? ¿Cómo una frontera tan larga para nosotros, con ellos que somos 2 países pobres, ellos más, nosotros vamos a pensar que en un muro? No, oye bien, la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, UNFU, realizó la 3ª jornada del Foro UNFU de Estudios Sociales, Presente y Futuro de las Relaciones con Haití. Los desafíos de una buena vecindad. En esta ocasión, efectuado en la zona fronteriza del país, en el municipio de Restauración, provincia de Dajabón, la actividad es la continuidad, etc. El rector de la UNFU expresó que la actividad significa un esfuerzo más por promover una discusión amplia y productiva. Somos 2 pueblos con historia, idioma, costumbre y folclore diferentes, que pocas cosas tenemos en común. Pero la realidad geográfica nos obliga a esforzarnos por encontrar vías de entendimiento basadas en el absoluto respeto a esas diferencias, lo que al final deberá ensanchar las sendas de una tan necesaria convivencia pacífica. Añadió que son precisamente esas diferencias y no una línea fronteriza las que deberán permitirnos de ambos lados alcanzar promisorios acuerdos de cooperación en beneficio de nuestros 2 pueblos. Y ahí sigue hablando. Fíjate bien por dónde va. Hay una carta de Juan Bosch, creo que es del 1953 o algo antes, donde él le lleva, porque estuvo en La Habana, Cuba, reunido con el historiador de Morisi, con el que fue ministro de Trabajo, secretario de Trabajo de Trujillo, el que escribió Oliver Marrero Aristi. Y estaba también el poeta Cabral.
de aquí de Santiago. Manuel del Cabral. Hubo un diálogo en el hotel entre los cuatro y parece que se refirieron a Haití. Y ellos, Juan Bosch observa que tanto Marrero como de Morici sentían odio por el pueblo haitiano. Y él se permitió dejarle una carta después, se fue a su casa y escribió una carta y se la dejó en el lobby del hotel el día antes de irse, de retornar para acá. Y donde Juan Bosch le habla sobre el pueblo haitiano, cómo estábamos nosotros obligados a cooperar en que ellos también buscaran su libertad, su liberación, porque estaban sometidos a una dictadura al igual que nosotros. Y como nosotros, que éramos un poco más ricos, estábamos obligados a darle una mano solidaria. Pero entre esa ayuda y que tú tomes una política migratoria definida de acuerdo a la Constitución y a las leyes, hay una diferencia. ¿Qué yo sostengo? Fran es propietario de 3.000 hectáreas de tierra sembrada de plátano o guineo. Fran necesita 300 trabajadores, no lo encuentra en el país. Fran debe solicitárselo al Ministerio de Trabajo de la República Dominicana. El Ministerio de Trabajo debe solicitárselo al Ministerio de Trabajo de Haití. Y el gobierno de Haití, el ministerio, busca los 300 y Fran manda a su gerente de recursos humanos al Ministerio de Trabajo de Haití para poder entonces observar a cada solicitante. ¿Y existen las condiciones institucionales para desarrollar ese proceso con esa fluidez? Permíteme, en Haití ahora mismo no, pero estamos hablando de una situación que esté normal, no vamos a caer en el momento actual que no hay nada. Entonces Fran viene y entonces yo llamo a Fran, tú como ministro de Trabajo de aquí, llama a Fran y dice, mire, la responsabilidad de usted es traer esos 300 haitianos de allá aquí, y usted es el responsable ante el Estado Dominicano de que cuando termine la cosecha o vaya terminando, usted así mismo lo va a ir retornando a Haití. Eso significa que Fran tiene que tener un sitio geográfico donde él tenga determinadas viviendas para colocar esas personas. Y Fran es quien tiene que mandarlo a buscar, no en camiones, en autobuses, y devolverlo en autobuses. ¿Me explico? Así es que tiene que actuar. Así comenzó a actuar en los países europeos con España, Grecia y otros. Hoy ya no, porque ya hoy se sienten en un nivel de igualdad y ya hoy está el libre tránsito con el simple presentar una tarjetita o el pasaporte sin tener que dar visa ni nada. Entonces nosotros lo que necesitamos, en vez de estar privando en guapo y en persona bélica, no, es ver cómo nosotros comprendemos la situación de ese pueblo y desde una forma u otra, ya que las Naciones Unidas no juega el papel, ni Estados Unidos, ni el Canadá, ni Francia, y tiene una razón histórica de por qué ellos quieren lo peor para ese país, que fue el primer grito de libertario de independencia y el primer grito de la liberación del esclavo. Tenemos que no a un corte, Julián, el último corte de este espacio. Y esto en parte afectaría los intereses de muchos sectores que se alimentan económicamente de esa frontera. No solo eso, sino también políticamente. Vamos a publicidad porque se le saca partida política también al tema haitiano. Vámonos a publicidad, ya regresamos. Julián Cerrulle con nosotros.
fue el tiempo, Julián. Sí, pero déjame terminar Sí. con los primeros que empezamos. Ojalá que el Ministerio Público esté actuando con un concepto decidido de honor y dignidad en una lucha contra lo que se considera la corrupción. Y eso no se expresa como se hizo en la primera etapa, convirtiendo las salas de los tribunales en una gallera. Porque a mí me dio pena el comportamiento tanto de los abogados del Ministerio Público como los abogados de la defensa. Más que derecho, aquello fue una gallera. Se distorsionó totalmente la figura que guarda relación con lo primero que ahora se me fue de la mente, como no soy todos los días en lo penal, con la medida que se conoce de cohesión. Allí no se va a debatir el fondo, allí no se va a debatir si yo soy bueno o soy malo, si es correcto o no es correcto la accional que tú has hecho como Ministerio Público. Allí lo que se va a discutir es si yo puedo dar lugar a una medida de cohesión donde no tenga que ser la prisión. Y la prisión es la excepción, la libertad es la regla. Entonces ahí se determina si hay raíces familiares, si hay propiedades, si lo que hay da lugar a que tú te fugues o no te fugues, te vaya o no te vayas, te suicides o no te suicides, porque eso también hay que preverlo, porque eso pasa. ¿Se acuerdan del presidente de Perú, de aquel que fue presidente de Perú, que se suicidó? Alan García. Todo hay que verlo, si el espíritu, tú dices, tiene un espíritu débil o qué. Por ejemplo, yo no sé si tendría yo el valor de soportar que me van a hacer un circo conmigo. Todo eso. Uno lo que quiere es que las cosas se hagan ajustadas a la conducta y a la fuerza moral, a la dignidad, al honor de un pueblo. Y si en verdad pecaron, quien sea, hacerle ver al pueblo lo que significa que alguien juegue con su patrimonio. Porque déjenme decirle, a esta hora el Comité Central del PLD está reunido. Político. Comité Central. Ah, el central. Yo pensé que habían convocado políticos. No, el Comité Político se reunió ayer. Ah, ya. Ahora mismo el Comité Central del PLD está en reunión. Ok. Porque y tú no sabes qué decisiones tomen. Tú no sabes qué línea tomen. Porque ellos están observando que como que hay una adhesión de inclinar una balanza para llevarlo a ellos a un derrotero, no solo de un lejano tercer lugar, sino una herida mortal. Y nadie que se autorrespete está en capacidad de permitir el autofusilamiento. ¿Alguna lectura especial, Julián, con la salida de Danilo Medina del país y efectuarse estos allanamientos este fin de semana y apresamientos? No sé, yo creo que donde se están jugando mucho es con las especulaciones de la salida de Danilo. Yo sé que fuera del país, le comentaba a mi hijo, está Francisco Javier, que fueron a Nueva York, a Filadelfia, Washington. Creo que está Muchi Fadul, que lo acompaña como miembro del comité político, y hay dos más del comité político presidido, encabezado en ese caso por Francisco Javier. Se especula mucho de lo de Danilo. Hay gente que con sus cosas personales, vamos a suponer que esté padeciendo, que son muy discretos, no solo de Estado. Nadie le gusta. ¿Cuándo vino a saberse ese fatídico cáncer de páncreas de Peña? Cuando ya hubo que internarlo. Estaba en campaña, ¿eh? Estaba exacto, mira. Porque son cosas que tú dices, tú tienes un partido en tus manos, bajo tu dirección, tú tienes que ser cauto, cuidadoso, pero no,
que especula, que todo político tiene que decir lo que tiene. Eso no es así. Todo depende de las circunstancias, de la coyuntura y de qué se trata. Gracias, Julián. Gracias, Julián, que siempre sigue siendo una fuente de sabiduría, un libro abierto del cual aprendemos siempre que lo tenemos por aquí o tenemos la oportunidad de conversar con él. Julián Cerulla ha estado con nosotros en este café de Diario 55. A ustedes las gracias por acompañarnos en nombres de Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León en la producción general, Frank Rodríguez y el equipo que conforman las mañanas del 55. Agradecemos su sintonía. La invitación para mañana cuando estaremos después de la misa una vez más compartiendo otra entrega de Diario 55. Hasta mañana.